Bien, estamos entonces con el doctor Wilfredo Pedras, abogado de Nadine Heredia. Wilfredo, ¿cómo está? Buenas noches. Jaime, buenas noches. La pregunta sería, ¿cómo va a estructurar la defensa usted, la defensa de Nadine Heredia? ¿Cuál es su posición sobre este tema? A ver, creo que comencemos por lo último, que es lo más relevante, esta supuesta declaración del señor Barata, un aspirante a colaborador eficaz que imputa haber entregado dinero para campaña política. Como hoy se ha discutido todo el día, la posición de la defensa es que todos los asuntos vinculados con una campaña política se rigen por la ley especial. Y la ley especial es la ley de partidos políticos. Esa ley establece prohibiciones para recibir donaciones y, en caso de una infracción, la sanción que corresponda. Y como ustedes muy bien lo han recordado en el bloque anterior, la sanción es una de carácter administrativa, una multa que se impone al partido político en caso eso hubiera ocurrido. De manera que, desde nuestra perspectiva, primero, cualquier versión de un colaborador eficaz tiene que probarse. Esa es una regla universal. Y por tanto nosotros vamos a trabajar para que, o colaborar, coadyuvar a que se esclarezca ese Bueno, hecho. pero tenemos esa información en realidad ya había salido hace varios meses, ¿no? Cuando se reveló esta planilla famosa de la División de Operaciones Estructuradas, en la que figura programa OH, 3 millones, etcétera. Eso es algo que ya se sabía, el informe de la Policía Federal y todo lo demás, o sea que están en las propias agendas de Nadine, hay correspondencias con ese dato. No hay ninguna correspondencia en rigor entre ese aporte con las agendas, porque las agendas tienen anotaciones hasta el año 2009 y, de acuerdo a Barata, las conversaciones y los aportes habrían comenzado a mediados del año 2010. No hay una agenda posterior al 2009. Tenemos esa inscripción, la agenda, ese facsímil, la agenda, por ejemplo, ¿no? Eso no lo podemos demostrar, pero ahí dice no es barbudo más 3, ese 3 podrían ser pues los 3 millones, en fin. Pero si desagregamos lo que dice Barata, 2 millones se habrían entregado en Brasil a personas de ese país, sabe Dios para qué fines, y 1 millón aquí. De manera que, a ver, lo que pasa es que esa declaración tiene relevancia en tanto se trata de un aspirante a colaborador eficaz, que antes en la Comisión Pari dijo que no había nada, y que, como corresponde, ese dicho tiene que acreditarse. Pero él dice que fue un aporte para campaña, que no se hizo contra ningún proyecto, es decir, no es un tema vinculado a corrupción, y eso es muy importante para fines de la defensa, por supuesto, eso es trascendente, porque entonces hay que discutir si el aporte privado de una empresa a un partido político tiene o no relevancia penal, y más aún, si eso es lavado de activos. Desde nuestra perspectiva, obviamente eso no es lavado de activos. ¿El dinero ingresó o no ingresó al partido? No existe un reconocimiento de que ese dinero se habría recibido. Se ha declarado a la OMPE, el Partido Nacionalista del Perú declaró a la OMPE los dineros recibidos como aporte, y eso no figura este dinero, o sea que por lo menos estarían cayendo en la omisión de declaración una multa que sería 10 veces el monto de la contribución omitida. O sea que estamos hablando de una multa de 30 millones de dólares. En el supuesto de... Van a tener que pedir otro, digamos, no diré soborno, digamos, otra donación de Odebrecht para pagar en el supuesto de esa que esa entrega se hubiese efectuado. Yo creo que aquí lo importante... Pero bueno, lo otro es que no se entregó al partido, sino que efectivamente esto fue usado digamos, la pareja para sus gastos, para comprar la casa y todo lo demás. Bueno, esa hipótesis no tiene, digamos, ningún sustento. No, sí tiene sustento. Hicieron unas compras. En tesis del fiscal, el Partido Nacionalista Peruano es una estructura vinculada con el crimen organizado, que el partido se habría hecho para lavar dinero, y ciertamente esa es una tesis bastante inverosímil. Aquí en un tema vinculado con lavado... ¿Es la tesis del fiscal Juárez? Claro, se plantea ese esquema.
mediado de el año 2010, Ollanta Humala tenía 4% de aceptación. Si la hipótesis es verdad, un aporte privado para campaña no tiene ciertamente ningún carácter ilícito, aunque eso no guste a la mayoría. Hacer una asociación entre lo que pasó con el expresidente Toledo y la versión hoy de Barata ciertamente no es exacta. Bueno, pero lo que yo le preguntaba al doctor, aunque él me lo refutó, pero en el sentido de que si recibió estos 3 millones y no se entregaron, sino se lo entregaron parcialmente, o no se entregaron total o parcialmente al partido, sino que ellos se apropiaron de este dinero y no lo declararon como ingreso a la SUNAT, entonces habrían cometido defraudación tributaria. En verdad podría haberse cometido una defraudación, que creo que no, porque para que haya defraudación tributaria tiene que haber una acotación de la entidad, de la institución tributaria. Eso no ha ocurrido, pero aquí lo que se discute es si hay lavado o no hay lavado. Este tema, el supuesto aporte de Odebrecht a la campaña, está incorporado como tema de investigación en la Fiscalía de Lavado de Activos. Ahí se investiga supuestos aportes de Venezuela, de la minería ilegal, de Odebrecht y otras agencias brasileñas, de manera que no es un tema nuevo. Eso ya se está investigando hace más de año y pico, y nosotros vamos a seguir colaborando con la investigación. Nadine Heredia está aquí, participa las veces que sea necesario en el Ministerio Público, ha acatado la orden del juez para que retorne inmediatamente mientras estuvo en Europa por el tema de la FAO, de manera que, guardando un perfil adecuado de respeto absoluto a la disposición fiscal y judicial, esa va a seguir siendo la ruta. En un tema de colaboración eficaz, la regla es que esa afirmación tiene que probarse, si no, sería bastante grave para cualquier persona que simplemente una declaración sin sustento pueda afectar la situación jurídica de una persona. Bueno, claro, quizá, según el doctor Rodríguez, que estuvo acá, le soplo el argumento del doctor Rodríguez, de repente lo ayuda a usted, no podría haber lavado de activos porque en ese momento era difícil presumir que Odebrecht, que los ingresos o las donaciones que hiciera Odebrecht provinieran de una fuente ilícita, porque no había certeza de que Odebrecht fuera una empresa, pues, una verdadera organización criminal, como lo es, como resultado ser, ¿no? Una organización criminal con todo un departamento de operaciones estructuradas y todo lo demás. O sea que objetivamente sí, ese era un dinero ilícito que fue lavado por Nadine Heredia y Ollanta Humala. Pero claro, si ellos no sabían que el origen era ilícito, no habría delito probablemente, porque tienen que tener por lo menos alguna sospecha, algún indicio de que pudiera haber ilicitud en esa fuente, ¿no? Objetivamente, Jaime, eso no es un lavado. Si se recibió dinero para campaña, se aportó para campaña. El lavado el lavado consiste en recibir dinero, meterlo al sistema financiero, blanquearlo y recuperar parte de ese dinero. Una manera de blanquearlo es hacerlo, es efectuar una donación para una campaña política. Eso es un lavado como cualquier otro. Pero ahí no hay retorno para el titular de ese dinero que pretende legalizar, aunque en parte, ese dinero. Y aquí hay algo fundamental que lo dicho hace un instante, es que para que haya lavado, quien recibe el dinero tiene que suponer razonablemente que ese dinero viene o tiene origen ilícito. Bueno, ese es el argumento que le acabo de soplar. Pero que es el argumento central en un tema de lavado, porque medio año del año 2010, Odebrecht es una empresa prestigiosa, todo el mundo quería trabajar con ellos, nadie va a suponer razonablemente, si hubo aporte, que ese dinero venía de una fuente ilícita. Eso de prestigiosa tampoco, ¿no? Porque ya desde hace mucho tiempo se sabe, Odebrecht siempre tuvo mala fama, claro, no existía estas evidencias que hay ahora. Digamos que una empresa con fuerte presencia en inversión aquí. Claro, se sabía que era una empresa que, trabajaba bien, más o menos bien, desde el punto de vista de la ingeniería, era una empresa destacada, pero se sabía que tenía malas artes, ¿no? Ahora, en fin, uno no puede presumir, si va a recibir una donación, que efectivamente ese dinero viene pues de alguna clase de soborno, o es un soborno que se va a cobrar después. Y ese es el otro tema que yo quería preguntarle también, porque un fiscal inteligente podría establecer un vínculo entre esa donación, digamos, y el resultado del gasoducto del sur, por ejemplo.
en donde se está también investigando por usurpación de funciones a Nadine Heredia, es decir, que ella habría de alguna manera influido en la decisión de que ese proyecto, esa concesión se otorgue al consorcio donde estaba Odebrecht. Pero entonces uno puede establecer un puente entre una donación de 3 millones y, bueno, tú de alguna manera ya quedas hipotecado y me vas a devolver de favor. ¿Cómo? Ahora dándome el proyecto del gasoducto del sur. Pero una inteligencia opinable en todo caso en esa hipótesis, si un fiscal así lo afirma, porque eso supondría dar un dinero, coimear, entre comillas, para el futuro, y eso en el derecho penal no existe, digamos, es una ficción, puede ser una hipótesis de trabajo, pero técnicamente eso no tiene un sustento jurídico. Ahora, si han habido situaciones vinculadas con el gasoducto, hay un expediente que se ha abierto investigación y si existen elementos probatorios será un asunto absolutamente diferente. Barata dice expresamente, vamos a ver si en esa parte vale su declaración, Barata dice expresamente que respecto al gasoducto nadie le pidió dinero ni ellos dieron nada. Pero eso justamente demostraría que hay una vinculación entre la entrega de los 3 millones y el resultado final, porque no se necesitaba ya entregar dinero porque ya se había entregado. El apoyo de Odebrecht, Jaime, comenzó a mitad de año del año 2010, cuando Ollanta Humala tenía 4% de aceptación. Era poco probable que podría ganar la presidencia. De manera que dar coimas adelantadas es una hipótesis bastante inverosímil desde mi punto de vista. Entonces, de nuevo, se fueron dando cuando ya había subido. Pero yo le digo, por ejemplo, el asunto del gasoducto, ¿no? Ahí hay que estudiar bien cómo fue la decisión, que ya de alguna manera le hemos adelantado acá con la discusión que tuvimos con Alonso Segura, la respuesta que dio o la carta que envió Javier Illescas, en donde habían 3 consorcios, faltando muy pocos días, efectivamente una semana, 10 días, el consorcio integrado por Techint y Suez tiene un cambio en su composición. Suez reduce su participación y entonces piden 10 días para corregir esta situación, y el comité de proinversión les dice que no, o mejor dicho, no el comité, porque el comité, hubo una discusión en el comité en la que Alonso Segura intervino para abogar en favor de que se descalifique a este postor y que no haya, digamos, postergaciones. Como esto no fue aceptado por el comité de proinversión, Segura llevó el tema a donde el ministro Castilla, que finalmente los convenció y salió la decisión de no otorgar dilaciones o postergaciones, sino ya descalificar a este postor. Pero lo que ellos dicen es, mucho lo que ocurrió fue, pidieron 10 días, no se los dieron entonces, pero entonces le dijeron, bueno, esto era un miércoles, digamos, el lunes, tienes hasta el lunes para presentar un descargo legal hasta las 12 del día. El día del lunes a las 9 de la mañana salió la resolución antes de esperar el descargo legal. Entonces se forzó las cosas para producir que el único postor finalmente que quedara fuera Odebrecht, ¿no? Y el otro tercer postor también había pedido 2 semanas o 12 días más para poder ampliar y no se las dieron. En fin, no hubo, Jaime, la voluntad. La adjudicación de Odebrecht lo han explicado el comité que manejó ese proceso. Todos recordamos que la empresa que fue descalificada intentó un consorcio después del plazo vencido para para consorciarse, de manera que aparentemente le habían dado un plazo de verdad, pero que luego retrocedieron porque ese plazo no tenía ninguna base legal. Pero el tema, en todo caso, hoy el fiscal tiene abierta el tema. Hay que investigar lo que haya que investigar. Si el gobierno hubiese estado vinculado con Odebrecht, como se dice, se le hubieran entregado, por ejemplo, la línea 2 del metro, que es una enorme inversión también. Ellos perdieron. Entonces, no tiene sentido que en un caso sí y en otro no. No tiene sentido. No sé si Odebrecht se presentó a la línea 2 del metro. Sí, claro, tenía un consorcio y ellos perdieron. No tiene sentido suponer coimas a... Bueno, de repente los 3 millones alcanzaban solamente pues para un proyecto de 7.000 millones de dólares. Como verás, se
trata de una especulación, y yo claro en el marco de la defensa, Jaime, pero fíjese, tengo que manejarme con hechos, y los hechos muestran que la hipótesis de cargo es aporte para campaña, no sujeto a ninguna obra, a ningún proyecto, y eso no tiene significado. El director ejecutivo de Proinversión en ese momento, Javier Illescas, renunció precisamente por este asunto y me lo certificó en un mail que me envió diciéndole, tratándose en mi criterio de un contexto en el que no se estaban haciendo los mejores esfuerzos para generar competencia en el concurso de un proyecto tan importante, es que presenté nuevamente mi renuncia irrevocable el 30 de junio que se hizo. Entonces él renunció por esta razón también. Entonces hubo digamos, las cosas se forzaron para que ganara Odebrecht, ¿no? Entonces, ¿de dónde venía la presión? De los más altos niveles. Específicamente, dicen algunos, de Nadine Heredia. De nuevo, es una hipótesis, yo no voy a especular, hay una investigación del Ministerio Público, ahí se tendrá que investigar si eso fue real o no. Nuestra hipótesis es que eso no ocurrió, que fue un proceso correcto, y precisamente por ello es que el gobierno actual no resolvió el contrato con Odebrecht por aplicando la cláusula penal, sino porque Odebrecht no tenía espalda financiera. Tanto así que se ha anunciado también que en 11 meses o 10 meses el proyecto se va a volver a adjudicar, porque es muy importante para el país. Claro, no había, bueno, efectivamente, vuelvo a repetir, ¿no? Quizás ya no era necesario, pues, sobornar específicamente para ese proyecto. Pero esa es una especulación. Ya había la cobertura, digamos, de esa donación inicial, había la reciprocidad, quizás alguna clase de promesa. Pero eso es una especulación sin sustento. ¿Sobre la base de qué? De una presunción de que ese aporte era una coima anticipada. Eso resulta bastante arbitrario. Bueno, si yo recibo para mi campaña $3 millones que me ayudan a ganar, porque con $3 millones en un país pobre como el Perú, es un aporte sustantivo a una campaña, lo que se tiene entonces que hacer... evidentemente voy a estar muy agradecido a la empresa que me facilitó llegar al poder, ¿no? Jaime, el dicho de Barata tiene que probarse. Fabre, hoy, en una entrevista al Diario del Comercio, ha negado lo que Barata dice en Brasil, que habría entregado $2 millones a él o a una empresa y a un socio vinculado a Fabre. Entonces, de nuevo... Bueno, Fabre puede negar lo que quiera, pero digamos, estas delaciones premiadas que ya están en curso son muy rigurosas en el Brasil. No puede el señor Barata inventar cosas porque después le va a ser contraproducente. Bueno, la experiencia en el país de colaboradores eficaces no es muy feliz. Sí es un mecanismo importante, sin duda, pero por garantía de todos los peruanos, porque aquí no se trata de un tema de Nadine y no, sino por un tema de garantía de todos, la información de un colaborador eficaz tiene que verificarse. Tiene que ser, bueno, esa es la regla. Eso es lo que están haciendo y en Brasil. Y nosotros vamos a participar. En Brasil le llaman homologar. Ya han homologado muchísimas de las declaraciones, ya están demostradas. Es decir, no basta con la declaración. Si eso tiene que ser demostrado, tiene que ser en qué cuenta, cómo, de qué manera. Bueno, hasta hoy, todo lo que tenemos del señor Barata, y si es él el colaborador, porque a mí me sorprende que una información que se supone reservada haya salido. Hasta hoy lo que tenemos es solo su dicho, tomado por un fiscal que fue a Brasil, entre Barata y el fiscal, sin defensa, sin capacidad de preguntar, de contrastar, y lo que hay, desde mi punto de vista, es realmente... Bueno, pero esto coincide, pues, le repito, con esta planilla que apareció, referida por la Policía Federal de Brasil, Ollanto OH, 3 millones, en fin, ¿no? Es decir, hay muchas coincidencias. Barata, por ejemplo... Que la donación se produjo, muy probablemente se produjo. El asunto es... Claro, si esto entraña o no entraña delito, etcétera, ¿no? No, delito no es, eso es bastante claro. Barata, por ejemplo, dice que no conoce a Belaún del Ocio, que nunca le entregó dinero. Y hay un aspirante a colaborador eficaz en el expediente que dice que Barata le entregó $400,000. Eso lo ha aclarado Martín Belaún del Ocio. Se supone, bueno, no lo sé, no sé si es él finalmente, claro, porque hasta ahora se trata de aspirantes a colaboraciones, pero como verás, lo que te quiero decir es que hay informaciones que hay que contrastar,
que unas se oponen a otras, la de Barata y Belaúnde Docio, si es él el otro colaborador, la de Barata y Fabre, la afirmación de no coima en el gasoducto. Es decir, se trata de información preliminar que hay que contrastar necesariamente. Usted es el abogado de Nadine Heredia, no sé si de Ollantumala también, porque me imagino, el proceso de lavado de activos es que está llevando adelante, la investigación que está llevando adelante el fiscal Juárez Atoche, sí. ¿Es contra ella o contra los dos? Ha sido incluido el presidente Humala. Bueno, ¿y eso exactamente en qué estado está? Es decir, todavía no se ha formulado acusación, en fin, está en la etapa de investigación preliminar que supone búsqueda de evidencia, de información. El juez ha establecido un plazo de 36 meses para investigar. Estamos casi cerrando el primer año, de manera que hay todavía un plazo bastante largo, porque de hecho es un proceso complejo. ¿Y qué se está investigando? Aporte de minería ilegal, aporte de Venezuela a campaña, aporte de Brasil para campaña. Si todo eso es o no lavado de activos, ese es el tema, digamos, materia o sustantivo, materia de prueba. Está, yo diría, al 30-40% de la investigación. En tanto complejo, va a tomar muchos meses todavía, porque hay declaraciones pendientes, peritajes pendientes, de manera que, desde nuestra perspectiva, como hoy me lo ha ratificado Nadine Heredia y el propio presidente Humala, ellos van a colaborar con cualquier requerimiento del fiscal, del juez, como lo han venido haciendo hasta hoy. Nadine está aquí, cumple las reglas. ¿No le ha explicado qué cosa hicieron con los 3 millones? ¿No le ha preguntado a usted? Lo que nosotros estamos haciendo es recoger evidencia, contrastar lo que el aspirante a colaborador eficaz señala, y evidentemente tenemos, por tanto, la convicción de que eso no ha ocurrido y que eso, sobre todo, no es un delito. Puede no gustar a muchas personas ese razonamiento, pero esto no es un juicio político ni un tema, ni un juicio ético. Si no es delito, no es delito. Esto es un asunto de estricto derecho penal, y no un tecnicismo ni una ley que uno interpreta extensivamente o forzadamente. No. Eso es un tema absolutamente claro. Los aportes, si se hubieran producido, tendrían que haber provenido de una fuente ilegal, y quien recibió tendría que saberlo, y ciertamente esa hipótesis no es verosímil en la investigación. Pongo bien, doctor Wilfredo Pedraza, muchas gracias por su participación. A usted, Jaime, muchas gracias.